Bueno, entonces en las clases pasadas vimos una metodología muy particular de cómo reducir la dimensionalidad de los problemas. Em, Algo que veíamos era este PCA, que es el análisis de componentes principales, lo cual consistía, digamos, como en proyectar de los datos de un espacio de más alta dimensión a uno de baja dimensionalidad. Y esto pues se podía em, cuando digamos que la información contenida en ciertas direcciones del espacio era mucho más grande que comparada con otras dimensiones perpendiculares. Y pues lo cual nos facilitaba hacer eso, ¿no? Hacer estas proyecciones. Pero entonces ahora, algo que no estoy seguro si había quedado bien claro era por qué. O sea, cuál es la razón de hacer estas proyecciones o esta reducción de dimensionalidad. Bueno, la primera es, bueno, pues entre más baja la dimensionalidad de nuestro espacio de características, pues más sencillo se vuelve esto. Am, Otra era, pues, en términos am, de qué tan, digamos, de estabilidad matemática o de estabilidad numérica del problema, pues siempre es más deseable que nuestro espacio pues, sea más pequeño. Em, Esto, digamos, esto va a ser necesario en ciertos casos, ¿no? Cuando estemos usando ciertas metodologías. Por ejemplo, estas metodologías que dependan de la matriz de covarianza, porque, digamos, para trabajar con las matrices de covarianza, pues es altamente deseable que entre más, entre más pequeñas sean las matrices de covarianza, es decir, de su dimensionalidad, pues van a ser más estables numéricamente. em, y Y eso también nos beneficia en el sentido de que pues vamos a necesitar menos datos para poder entrenar buenos modelos. Pero por ejemplo, va a haber otros casos en los cuales eh, lo que nos interesa no es reducir la dimensionalidad de nuestro espacio de características, pero en algunas ocasiones lo que vamos a hacer es que intencionalmente vamos a crecer la dimensionalidad de los espacios de características para explotar otra de las propiedades que es am, como poner redundancias en el vector de características y estas redundancias nos van a ayudar a explicar de mejor manera los datos. Por ejemplo, las redes neuronales. En las redes neuronales, bueno, ahí como el tema central en redes neuronales no es la matriz de covarianza, entonces nos podemos tomar la libertad de que el vector de características que estemos usando pues en esa metodología, la podemos hacer tan grande como queramos. Incluso pues, uno puede ir a un espacio que tenga un par de millones de dimensiones y eso le va a dar cierta robustez o cierta estabilidad al modelo. Caso contrario a los modelos que dependan de la matriz de covarianza. O incluso cuando veamos métodos de kernels, los métodos de kernels lo toman, esto lo llevan pues aún más allá y de lo que se trata en métodos de kernels es encontrar vectores de características que sean de dimensionalidad infinita. Y esa dimensionalidad infinita eh, es crucial, digamos, a la hora de definir e introducir los kernels y, y eso les va a dar una robustez muy, muy grande. Y, digamos, se introduce ciertos modelos. Estos métodos de kernels se vuelven modelos, digamos, no lineales, los cuales se pueden usar para una gran variedad
de cosas. Pero bueno, vamos viendo un ejemplo concreto. Esto, digamos que tenemos una imagen, una imagen que es de 16 por 16 píxeles. Entonces, digamos que al tener la imagen o estar definida en un espacio de 16 por 16 píxeles, pues el espacio, digamos, donde va a vivir esa imagen, o por lo menos la representación más burda o más simple de esa imagen, va a estar, pues va a vivir en un espacio de 256 dimensiones. Y si se fijan, pues ahora, o sea, ya de hecho es un espacio bastante grande, 256 dimensiones. ¿Y para qué? Bueno, pues para una imagen que tenga tan mala resolución como esta. Digamos, esto es más sería una imagen pseudolatoria, donde diga, cada uno de los píxeles solo puede tomar dos valores, o está en gris o está en negro. Entonces, digamos, aquí lo represento con una I, su índice R de random o de aleatorio. Entonces, de alguna manera, pues esta es una imagen y vive en ese espacio de R a la 256 dimensiones. Ahora, si se fijan, pues, ¿qué podría representar esta imagen? Bueno, pues a simple vista, digamos, a lo que estamos nosotros como humanos, eh, pues familiarizados, pues no nos dice mucho, pero quizás en algún otro contexto, esta imagen represente algo pues tenga algún significado o una interpretación. Por ejemplo, esto podría representar eh, un sistema de spines, por ejemplo, en donde cuando uno de los píxeles está en negro, querría decir que él se está apuntando una espina hacia arriba, y cuando es gris, pues una espina hacia abajo. Entonces esto sería una configuración de un sistema de spins. Eh, entonces, pero digamos, no es obvio, o sea, tenemos que darle esa interpretación. Y de hecho, es una aplicación de am, de estas metodologías de Machine Learning también, en las cuales podemos representar estos sistemas de cristales de spin en ciertas, como una imagen. Entonces podemos explotar todas estas metodologías que existen dentro del Machine Learning para estudiar sistemas en física estadística. Pero bueno, entonces, digamos, si lo queremos interpretar como una imagen que como humanos la podemos leer, pues esta no nos dice mucho. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de que, digamos, al azar, si cada uno de estos píxeles, pues tiene una probabilidad si lo tiramos si generamos el valor de cada uno de estos píxeles al azar, ¿cuál sería la probabilidad de cada evento en este píxel? Es decir, ¿cuál sería la probabilidad de que caiga, que sea negro o gris? 1/256. Me refiero a solo un píxel, solo un píxel. O sea, solo puede tener dos valores cada píxel. Pues 0.5. Sí. Ahora, si esta imagen, o sea, si la probabilidad de digamos, que caiga negro o gris es un medio, ¿cuál sería la probabilidad de generar una imagen aleatoria, por ejemplo, como esta? ¿Cuál sería la probabilidad de que ocurriera esta imagen? Pues, en caso de que no se acuerden, lo vimos eh, tienen que pensarlo en términos pues de las probabilidades, ¿no? De cómo funcionan las probabilidades. Si nos enfocamos en uno de los cuadritos de la esquina, digamos, si vamos en orden, tomamos el primer renglón, empezando de la izquierda a la derecha,
eh, pues la probabilidad digamos, de que se genere este cuadrito negro, pues es un medio. Eh, pero entonces, si ahora ya nos movemos al cuadrito que sigue, está en gris. Entonces, ¿cuál fue la probabilidad de que en ese cayera gris? Pues también un medio. Pero ahora, como estos son, como dije, esta imagen va a ser de completamente aleatoria, es decir, que cada píxel tomó un valor aleatorio entre negro y gris. Lo que significa es que, pues, el valor del segundo cuadrito no está correlacionado con el valor de sus vecinos. Es decir, son eventos no correlacionados. Con esto me refiero a de que el valor que haya tomado cada uno de los cuadros es independiente del resto. Ahora, cuando esto ocurre, se dice que pues los eventos son independientes y no están correlacionados. Y ahora la probabilidad de que, pues de que ocurran todos los eventos al mismo tiempo y que no estén correlacionados, pues simplemente va a ser el producto de las probabilidades. De hecho, esto lo usamos a la hora de definir, a la hora de calcular esto, cuando estábamos tratando de maximizar las funciones de likelihood. Ahí fue donde introducimos esta parte. Entonces, ya con esta información, ¿cuál sería la probabilidad de generar una imagen aleatoria en estas condiciones? Un medio a la 256. Así es. Entonces, eh, va a ser ¿Esto esto. es de la parte de teoría bayesiana? Sí, exacto. Ok. Entonces, si se fijan, la probabilidad de generar una imagen va a ser esto, precisamente lo que comentaron, un medio a la 256. Que si lo elevan, digamos, es un valor, pero muy, muy pequeñito. Entonces, digamos, esa va a ser la probabilidad pues, si de manera aleatoria deciden generar una imagen. Entonces, eso ya nos da un poquito la intuición de que pues la mayoría del espacio, de este espacio de 2 de R a la 256, pues va a estar llena de imágenes que no podemos interpretar como imágenes como tal, sino se va a ver como estática, ¿no? Así como ruido, así como en como esta I sub R. Pero entonces la probabilidad también de que ocurra este que está a la derecha, el I sub O, que le puse una O para señalizar que esta es una imagen ordenada. Es decir, todos los valores son, son, son iguales. O sea, la probabilidad de esta imagen es igual, es la misma, es un medio a la 256. Pero lo que sabemos es sobre ¿cuál es la diferencia entre estas dos imágenes? Pues una es simplemente, pues, se ve como estática, o sea, eso es solo como ruido. No tiene información. Mientras que la de la derecha, pues tiene un orden asociado. De hecho, es el máximo orden de, de, que podríamos tener en esta imagen. Bueno, la única otra con la misma, digamos, como entropía sería esta, así, todos grises o todos negros. Pues, digamos, esa sería una imagen en la cual todo está ordenado. Pero entonces, bueno, ya tenemos que la probabilidad de generar una imagen de manera aleatoria es esa. Ahora, ¿qué pasaría si lo que queremos hacer es, pues, darle alguna utilidad a estas imágenes o hacer algo representativo? Bueno, pues
lo que podemos hacer es generar una imagen pues de un 1. O sea, asignarle de que la información que queremos que conlleve esta imagen, pues sea un valor numérico. Entonces, pues ya, este tipo de imágenes les llamamos como I sub B, donde decimos que esa imagen va a tener un valor o una etiqueta asociada. Y en particular, pues esa nos va a decir que es un 1. Ahora, ¿por qué sabemos que es un 1? O sea, ¿por qué para nosotros es muy fácil, es muy difícil en la imagen de la izquierda asignarle un significado, pero la de la derecha o es trivial asignarle ese valor? Decimos, o si uno la ve a primera vista, sin titubear, vamos a decir, pues es un 1 evidentemente. ¿Alguien me puede decir por qué es tan fácil para nosotros distinguir eso? Porque ya sabemos cómo se ve un 1. Exacto, o sea, es la experiencia. Nosotros ya aprendimos en un momento dado que, eh, pues que esa imagen en particular representa un 1 y digamos, nosotros como humanos no tan solo, o sea, no solo sabemos que es un 1 asociado, o sea, le asignamos muchas otras características. Pues es un número, si estás digamos, si estás dentro del sentido más matemático, pues representa la unidad con todas esas propiedades que la unidad representa en matemáticas. Eh, lo podemos igual en ciertas ocasiones asociar como con la igualdad entre objetos. Mi punto es que digamos que nosotros ya le podemos asignar muchísimas cosas simplemente a esta imagen. Ahora, em, ¿y esta imagen? O sea, ¿cuál es la diferencia con la imagen anterior? Cambió como donde está centrado el 1, ¿no? Exacto, es simplemente el número se trasladó en el espacio, digamos, en el cuadrado, ¿no? Donde está definida la imagen. Pero igual sigue siendo un 1, o sea, nosotros sabemos perfectamente que es un 1 y si nos ponemos los moños, pues decimos es exactamente el mismo 1, solo que trasladado. O sea, ni siquiera es otro 1, es el mismo 1, solo que lo movimos de lugar. Y pues es lo mismo si lo ponemos acá. O sea, no, la información contenida dentro de esta imagen es absolutamente la misma. Para nosotros nos es muy fácil definir que esté exactamente en la misma imagen. Entonces, fíjense, ahorita ya hemos visto tres imágenes donde a pesar de que son diferentes, o sea, en el espacio de R, la 256, van a ser puntos diferentes en el espacio, pero para nosotros es muy claro de que llevan la misma información. Ahora, eso nos lleva un poquito, pues nos lleva... O sea, digamos que la imagen del lado derecho tiene la misma información que el lado izquierdo, solamente lo que cambia es la ordenación. No, a ver, primero depende cómo definamos información y segundo es, bueno, a ver, nos quedamos con esa. O sea, ¿qué es la información? La información puede ser lo que nosotros, digamos, nosotros como humanos podemos interpretar de estas imágenes. Entonces, en ese sentido, pues no, la de la derecha tiene mucha más información que la de la izquierda. La de la izquierda es simplemente estática para nosotros.
o sea, ruido estático, ¿no? O sea, de que no lleva una información, no la podemos leer simplemente. Quizás va a haber un programa que va a saber qué hacer con esa imagen, pero con la de la izquierda. Pero de momento para nosotros no nos dice nada. En No, ya cambio, entendí. la de la derecha, esa sí lleva de volada, ¿no? Es un 1. Ahora, lo que me refería era que las tres imágenes esta que vimos de los unos, esas llevan la misma información. ¿Por qué? Porque es un 1. A pesar de que son imágenes diferentes, llevan la misma información. Creo que a alguien se le quedó abierto el micrófono. Bueno, entonces, el hecho de que sean tres imágenes diferentes, porque pues lo son, o sea, son tres imágenes diferentes, esas de las que contienen los unos en la derecha, pues nos lleva a pensar de que en el caso de representar números con imágenes, pues ese espacio de R a la 256, pues es demasiado, o sea, es una dimensionalidad muy grande para representar, digamos, la información que conlleva la parte numérica. Es decir, que con tres imágenes lleva, a pesar de que vimos tres imágenes, pues las tres imágenes nos daban la misma información. Entonces hay una cierta, eh, digamos, como, am, dado que tres imágenes nos llevan a la misma información, pues eso quiere decir que va a haber, hay cierta, pudiéramos reducir el espacio, reducir la dimensionalidad del espacio a la hora de representar números usando esta imagen, esta representación de 16 por 16 píxeles. Es decir, no necesitamos todo ese espacio tan vasto de 256 dimensiones para representar números. Ahora, ¿cómo se vería esto? Bueno, pues imagínense que esto es un espacio de 256 dimensiones, ¿no? Ahora, todo ese espacio va a estar lleno mayormente de imágenes que se ven como este cuadrito que está acá, que es una imagen aleatoria, ¿no? Que es como simplemente así ruido estático, ¿no? De que, de que no nos dan nada de información a primera vista. Pero entonces, es de este vasto, de este espacio, de este pues, espacio tan vasto de 256 dimensiones, lo que les decía era que va a haber una esquinita dentro de ese espacio donde van a estar localizados todas las imágenes que representan unos. Es decir, va a haber muchos unos ahí, no solamente el mismo uno trasladado, pero también como otras variaciones de unos, que quizá el uno va a estar un poco más acostado, va a tener diferentes características, diferentes ángulos, diferentes trazos, pero uno esperaría que, que todas esas imágenes que representan al número uno, pues van a estar como localizadas en cierta región del espacio. Y sobre todo va a ser una región del espacio muy pequeña. De la misma manera, pues uno esperaría que el 7, que las imágenes que representan un 7, pues van a estar muy cerca del 1. ¿Por qué? Pues porque, digamos, el trazo de cuando uno escribe un 1 y un 7, pues aparecen e incluso va a haber como ocasiones en las cuales no vamos a poder distinguir si es un 7 o un 1, porque pues a veces escribimos con los pies no lo hacemos bien. Entonces, pues vamos a ver que incluso como humanos no vamos a poder distinguir entre un 1 y un 7. Pero entonces, luego, en esa misma región del espacio, pues quizás va a estar también el número 2. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué
En el caso del 1 y el 7, pues es más o menos claro, ¿no? Que los trazos, cuando uno escribe un 1 y un 7, pues tienen cierta similitud. Eh, pero entonces, ¿por qué tendría que estar un 2 cerca de estos, de la región entre donde se encuentran localizados el 1 y el 7? Y esta es una pregunta más o menos abierta, ¿no? No hay como bien o mal, sino simplemente cuál sería su interpretación de por qué un 2 tendría que estar cerca de 1 y un 7. Por el trazo, bueno, yo, ¿Cuál como es una sería? pregunta, como es una pregunta abierta, yo diría que porque el trazo empieza, o sea, el 2 empieza como de la misma forma del 7 podría ser. Ajá, sí, esa es una buena respuesta. ¿Alguien más? Que no les dé miedo participar. O sea, digamos, es simplemente o sea, me gustaría que lo pensaran, que realmente le dijeran, que se preguntaran por qué es que es que pasa. O sea, al final de cuentas, eh, este tipo de preguntas o este tipo de análisis es para que creen esa intuición de qué es un espacio de alta dimensionalidad y por qué la mayoría del espacio pues no nos interesa. O sea, va a depender mucho del problema que estemos analizando, pero digamos, es importante que se creen como esta imagen mental de que en espacios de muchas dimensiones, pues realmente no vamos a no vamos a estar interesados digamos, en utilizar en su, am, todo el volumen todo ese hipervolumen en el espacio. No nos interesa, o sea, no solo nos interesa un fragmento de ese espacio. Ahora, si a nadie más se le ocurre o quiere Yo, decir ah, algo, sí. ¿sí? Bueno, puede ser que las relaciones, ¿no? De los píxeles que definen a cada número son muy parecidas. Sí, y a eso me refería antes con eso de los trazos. Eh, de que si se fijan, o sea, todos los unos, por qué todos los unos se parecen? ¿O por qué todos los unos que están aquí en esas imágenes tendrían que tener cierta correlación? Bueno, porque si uno, digamos así, si en este espacio de 257 dimensiones, pues va a haber una cierta correlación entre ellos. Es decir, eh, am, digamos, todos los píxeles que estén prendidos, o sea, que estén bueno, a ver, que estén en negro, eh, van a tener ciertos vecinos, o sea, su alrededor va a tener ciertas características. Eh, y en particular, digamos, pues son como líneas rectas, ¿no? O sea, va a haber, van a estar conectados todos los puntos negros. No es como que un punto negro esté desconectado de todos los otros puntos negros, sino que va a haber una cierta correlación de cómo están distribuidos. Eh, entonces, este espacio, fíjese, de 256 dimensiones, am, a pesar de que es tan grande, pues uno esperaría dado el tipo de trazos que existen en una imagen de estas características, es decir, como los ángulos o simplemente las esquinas o el hecho de tener como de que el uno tiene ya sea secciones muy rectas o ángulos muy pronunciados a la hora de cambiar por ejemplo, en la parte de arriba del uno. Todas esas características tendrían que estar como todas son similares, tendrían que estar localizadas en una cierta región del espacio. Ahora, los números en general pues tienen asociadas también no solo secciones extendidas y largas,
como para el 1, sino también te van a tener asociadas como ciertas curvaturas, en el caso de, por ejemplo, del 2, en la parte de arriba del 2, o incluso a la hora de, si nos movemos a la hora al número 3, pues sí, o sea, todos van a tener como ciertas características que los hacen comparables. Entonces, dado por ese tipo de análisis, uno esperaría que ocupan la misma región del espacio. Y ya luego, pues ya regresando de las vacaciones, pues van a empezar a analizar esto. Hay una base de datos que se llama MNIST, que es muy famosa. La crearon en IBM. Y lo que querían resolver en los 90 en IBM era de que a partir de una fotografía de, de, digamos, de correo, de un sobre que tenga escrito un código postal, lo que querían era de manera automática, para que alguien no estuviera leyendo el código postal, querían, lo que querían era que simplemente con una imagen poder decir qué números estaban ahí escritos, y entonces era un modelo de machine learning bastante simple, en el cual tomaban la imagen, localizaban dónde estaba el código postal, y había un modelo de reconocimiento de patrones, el cual literal así se veían los numeritos, los transformaba a esta representación digamos, en 256, y había un clasificador que decía, bueno, esto es un 1, o esto es un 7, esto es un 3, y así se iba, ¿no? Entonces pasaba de una imagen a una representación numérica. Entonces ya, pues ellos hacían lo que tuvieran que hacer con ese número, pero esa era la idea de que ellos también asumían que había cierta correlación entre los números, y entonces los modelos que creaban no tenían que pues meterse que lidiar con este espacio de 256 dimensiones, sino que simplemente pues creaban era obvio que el problema lo podían reducir dimensionalidad para hacerlo más tratable. Y, y este tipo de análisis lo van a hacer en una de las tareas, y van eh, eventualmente, cuando ya empecemos en el bloque 2 del curso, que va a ser como, digamos, en unas 4 clases, ya vamos a empezar a meternos con redes neuronales, y cómo es que se pueden construir ciertas redes neuronales que implícitamente lo que van a hacer es reducir esa dimensionalidad de 256 a una dimensionalidad mucho más pequeña. Y en particular, la manera en la que se hace, pues, es usando redes basadas en convoluciones. Entonces, esas convoluciones lo que hacen es, en lugar de lidiar con píxeles, uno lo que hace es definir ciertos filtros, donde ahora podemos representar, digamos, cualquier imagen numérica a partir digamos, cada uno de estos unos lo podríamos representar como una combinación lineal de otras, digamos, 100 imágenes o 50 imágenes. Entonces, ahí ya lo que estamos haciendo es reducir la dimensionalidad de 256 hasta 100 o 50 o incluso menos. A veces se puede representar como con tan solo 10 imágenes. Entonces, eh, y la idea de todo esto es, lo que quiero decirles con este análisis es que pues los términos numéricos están localizados en cierta región del espacio, lo cual nos garantiza que existe una metodología, o que podemos diseñar una metodología para reducir drásticamente la dimensionalidad del espacio en la cual estamos trabajando. Y esto pues obviamente nos va a simplificar muchísimo el trabajo. Ahora,
¿qué pasaría eh, am, si nuestro problema no es analizar números, sino simplemente es analizar como caritas, o sea, analizar emojis en este tipo de imágenes? Pues es lo mismo. Uno esperaría que todas eh, los emojis que podamos hacer, que pudiéramos hacer en esta imagen de 16 píxeles por 16 píxeles, pues usando el mismo análisis, uno esperaría que, que la distancia entre dos imágenes, entre dos emojis, pues tendría que estar, tendría que ser muy pequeña comparado con la distancia de que si nos agarramos a analizar una carita le calculamos la distancia entre esta cara y un 1, pues uno esperaría que estén más alejados del espacio. Entonces, cosas que representan para nosotros la misma información como caritas, estos emojis, pues tendrían que estar localizados también en cierta región del espacio. Entonces, si se fijan, o sea, este, la, la, eh, ciertas, em, digamos, imágenes que contienen para nosotros la misma información, pues tendrían que estar como en un cierto, tendrían que estar como aglomeradas en cierta región del espacio. Ahora, ¿qué más? Ah, bueno, a ver, esto ya no lo puse aquí, pero ¿qué pasaría con las letras? Usando este análisis que tenemos, pues tendría que haber otra región del espacio donde está el alfabeto. Ahora, si tomáramos cualquier letra del alfabeto y calculáramos de alguna manera una distancia entre la región donde están los emojis o las caritas y los números, am, una letra, ¿a cuál región del espacio estaría más cerca? ¿A la de las caras o a la de los números? Pues está más alejado, ¿no? ¿Cómo? ¿Podrías repetir? Sí, o sea, digamos, si tuviéramos una A, por ejemplo, aquí si tuviéramos una imagen con una A, ¿de cuál estaría más cerca esa A? ¿De la región donde están los números o de la región donde están los emojis? De las caritas, ¿Y por qué? por la morfología de las letras que se parecerían más a la morfología de las caritas. No necesariamente tendrían que ser o parecer eh, las letras caritas, pero se acercarían a la morfología de esas caritas. Por ejemplo, las que tenemos ahí del lado izquierdo. Es Ujú. como decir que el error se acerca a la realidad, bueno, o sea, de forma libre. Es decir, entre más converge hacia una realidad, el error disminuye. Es decir, y se va apartando de las caritas hacia un espacio propio de las letras, ¿no? Pero se acercaría más a la morfología de las caritas. Las letras, por ejemplo, la A o la E, podría parecer a una cara, ¿no? Ah, bueno, ok. Sí, sí, o sea, tienes razón. O sea, digamos, inicialmente pensé que, digamos, no era el caso, pero tienes razón. O sea, si la ves, por ejemplo, una A minúscula, pues sí, no, uno esperaría que se parezca pues por el hecho de ser una cosa redonda, que el trazo sería una cosa redonda, pues entonces estaría también cerca de las caras, pero también, bueno, no lo puse aquí, pero pues también estaría cerca, ya sea o de un cero o incluso la E. La E estaría muy cerca de un 9, por ejemplo. Entonces, pues sí, o sea, va a haber cierta similitud entre, entre, entre estos, o sea, digamos, en el caso
de una E o de una A, digamos, uno esperaría que pues está en una región del espacio entre medio, ¿no? O sea, como que entre la región de los emojis y la región de los números. Pero, por ejemplo, si uno si toma una I mayúscula, eh, entonces esta estaría, yo creía, pues más cerca de los números, dado que pues, se parece mucho al 1. Pero, por ejemplo, si uno toma, eh, digamos, la Q mayúscula, pues tendría que estar más cerca de las caras, mientras que la Q minúscula tendría que estar más cerca de un 9, por ejemplo. Entonces, eh, pero, pero entonces, fíjense, después de pensar en esto, pues uno se da Las cuenta letras que están más cerca de los números, ¿no? Yo diría, porque por ejemplo la A se parece más al 4. sí, o sea, O, o sea, todo va a depender del tipo de trazos. O sea, sí va a haber ciertas letras que pues digamos, si tienen como un cierto ruido asociado, puede que se parezcan un poco más a las caras, pero en general yo esperaría que estén más cerca de los números, dado el tipo de trazos, ¿no? Que conllevan escribir un número y una letra. Ahora, cuando analicen o sea, al usar, por ejemplo, redes convolucionales para analizar letras y números, ahí sí definitivamente uno se da cuenta de que en esa representación la representación que nos arrojan eh, las convoluciones, definitivamente los filtros que salen se parecen, nos dicen que las letras están mucho más cerca de los números que de cualquier otro, que de los emojis. Ah, pero bueno, entonces fíjense, este análisis nos llevó a más o menos a como generar esa representación mental de qué regiones del espacio están pobladas por qué tipo de imágenes. Pero de nuevo, eh, ahí, o sea, al fijar nuestro problema, digamos, si lo que nos interesa es simplemente a clasificar números, pues a lo que nos lleva todo este análisis es de que pues simplemente, pues, o sea, no necesitamos nada más. Eh, mm, lo único que tendríamos que hacer es como enfocarnos en esa región del espacio. No necesitamos todo ese vasto espacio del hipervolumen. Eh, y esto, pues rápidamente nos lleva a lo que comentaba, o sea, de que necesariamente tendría que haber una representación de baja dimensionalidad en la cual podemos estudiar números en vez de usar este espacio tan grande. Ahora, lo mismo tendría que pasar si nuestro problema sería como asignar emociones a cada uno de los emojis. eh, entonces, pues no necesitamos el resto, no necesitamos toda la región numérica, simplemente necesitamos estudiar esa región del espacio en la cual están contenidas todos los emojis. Y de nuevo, se tendría que existir eh, una transformación con la cual podamos o pudiéramos reducir la dimensionalidad de nuestro problema. Y les adelanto, en el caso de imágenes, pues lo más directo o lo más, digamos, matemáticamente representativo que conocemos serían las redes basadas en convoluciones. Aunque ahorita también los transformers han estado, pues de hecho le quitaron el trono a las redes de convoluciones momentáneamente, pero recientemente salió un artículo en el cual, eh, usando de nuevo eh, algo parecido a las convoluciones, pues se obtuvieron resultados digamos, en clasificación de imágenes también muy buenos, lo cual nos lleva a pensar de que
pues existen ciertas jerarquías. Primero, todo inició usando estas, a la hora de clasificar imágenes, el trono lo tenían las convoluciones, después llegaron los transformers, y ahora como les digo, este análisis, un nuevo artículo que salió, que se llama, eh, creo que Mixer, algo así. Lo que nos dice es que ni siquiera, o sea, de que las convoluciones son una metodología, los transformes son otra metodología, pero en general hay una como jerarquía o algo más profundo aún eh, a la hora de clasificar imágenes, que es simplemente que, o sea, está más del lado de analizar las correlaciones dentro de los píxeles en las imágenes. Y esto lo vamos a ver un poco más a detalle en el siguiente bloque, digamos en unas 4 o 5 semanas. Ok, bueno, entonces el mensaje aquí es que existen argumentos para reducir la dimensión del espacio, dado el problema que querramos estudiar. Ok, bueno, entonces, digamos, lo que nos interesa es clasificar números, es decir, que nos dan una imagen de 16 por 16 y la pregunta es, ¿qué número está ahí adentro? Ahora, ¿cómo la filosofía para reducir la dimensionalidad es, digamos, si tomamos un valor, un 1 al azar, pues este 1, como está contenido en este espacio de 256 dimensiones, la idea sería, por ejemplo, encontrar una transformación que nos lleve de ese espacio de 256 a un espacio, digamos, de 10 dimensiones. Ahora, pues entonces tomamos el número, le aplicamos esa transformación y eso nos va a proyectar a esa dimensión, a ese espacio de baja dimensionalidad, que digamos le podemos asociar un valor en ese espacio que sería phi 1. Entonces tomamos el otro 1, que sería, digamos, el mismo 1, pero trasladado en el espacio. Pues como veíamos, en el espacio de 256 dimensiones, ese es una imagen diferente a la primera. Pero a la hora de hacer la proyección con esta función, con esta transformación, lo que estamos haciendo es llevar ese punto diferente en el espacio de 256, proyectarlo a un mismo o a una región similar en este espacio de baja dimensionalidad. Y así sucesivamente. Entonces, la idea sería como encontrar esa transformación que nos lleve todos los que tengan como etiquetas de unos a un mismo punto en este espacio de R a las 10 dimensiones. Ahora, esto puede ser un espacio más pequeño, o sea, R a las 5, lo que sea, e incluso en 2 dimensiones. Ahí vamos a ver que hay diferentes metodologías de cómo reducir la dimensionalidad en estos casos. Pero entonces, aquí lo que me interesa es que les quede claro de que se pueden diseñar estas transformaciones en las cuales todas las imágenes con la misma etiqueta, es decir, con el mismo, pues sí, con la misma etiqueta asociada, puede ser los 1, los 2, la carita feliz, la carita triste, todos se pueden proyectar a un espacio baja de una dimensión mucho más baja, y colapsar, digamos, a un solo punto. Bueno, a ver, antes de pasar a eso, a otra cosa, ¿alguna pregunta respecto a esto alguna duda o algún comentario de cómo se analizan este tipo de problemas o por qué dado que fijamos el problema, por ejemplo, en este caso de clasificación de números,
por qué el espacio, el resto del espacio es, digamos, es irrelevante y solo nos podemos enfocar en una cierta esquinita del espacio. ¿Alguna duda sobre esto de reducción de dimensionalidad y por qué podemos hacer pues sí, no, podemos utilizar estas transformaciones para un espacio, para cambiarnos a un espacio más, digamos, más simple de analizar y de trabajar con él? Todo bien, pero de casualidad conocer alguna, bueno, más bien la bibliografía, un poco de bibliografía si quisiera como volver a profundizar un poco más. Em, digamos, eso es bibliografía como tal, no, no sé, pero digamos, o sea, es que hay ciertos capítulos dentro de todos los libros de Machine Learning, siempre va a haber capítulos dedicados a reducción de dimensionalidad. Digamos, si quieren, lo puedes leer en el de Bishop. En el de Bishop hay una sección que creo que es el capítulo 12. Sí, ajá, ok. Sí, el capítulo 12 está, se llama, creo, si no mal me acuerdo, variables latentes. Y de hecho, justo variables latentes en física es un concepto bastante bien utilizado y bien conocido, eh, dado porque, digamos, por ejemplo, en sistemas complejos, a veces, si ustedes ven, a veces, imagínense, ¿no? Están ahí afuera, están en un bosque, entonces, y ven una parvada de pájaros ahí volando, ¿no? Entonces, creo que la mayoría de nosotros hemos visto esos espectáculos en los que todos los pájaros se están moviendo en una sola, como si fueran un cúmulo. Entonces, todos se mueven en la misma dirección, cambian su forma, pero todos están sincronizados. Entonces, el espacio si uno quisiera representar a toda esa parvada como un sistema dinámico como tal, hacia fuerza bruta, pues el espacio en el cual tendríamos que representar a todo el sistema, pues es muy grande. Si tenemos, digamos, si tenemos 10.000 pájaros, pues entonces cada pájaro tiene su propia, tiene 3 grados de libertad. Entonces, tendríamos para describir todo eso, tendríamos un espacio de 30.000 dimensiones para describir el movimiento de todos como tal. Pero dado que todos están moviendo de una manera muy compacta y en cierta región del espacio, no están ocupando todo el espacio, entonces eso nos lleva a que, pues, intuitivamente uno creería que, pues, la manera más, digamos, más simple de representar ese movimiento como tal, pues nos podemos enfocar en el centro de masa de toda la parvada, y eso ya nos da una gran cantidad de información, porque pues nos representaría cómo se va moviendo esa parvada, ¿no? En general. Ahora, dado que los pájaros siempre están muy cerca unos de otros, pues quizás una manera también de reducir la dimensionalidad de cómo estudiamos esa parvada moviéndose en el espacio serían, en lugar de tomar las coordenadas por separado de cada uno de los pájaros, pues simplemente podríamos tomar la primera, pues el centro de masa de la parvada, después las distancias entre pájaros dentro de la parvada. Entonces, de ahí podemos como que empezar a generar pues una idea de cuál sería una transformación, la cual nos podría representar pues el sistema usando menos variables, que al final de cuentas es lo que queremos hacer. Entonces, a ese tipo de variables se le llaman variables latentes, porque no es la variable explícita de todo el sistema, sino más bien es como una variable la cual nos representa con una gran exactitud al sistema. Y la idea es que esta variable latente, pues es una
pues es una variable que vive en un espacio de menos dimensiones. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, otro ejemplo es, por ejemplo, otro ejemplo sería, digamos, termodinámica. En termodinámica, si cuando vemos termodinámica, en particular física estadística, uno empieza con un sistema, dice, bueno, es que tengo un mol de átomos. O sea, tengo 10 a la 23 átomos. Ahora, si quiero describir así a fuerza bruta mi sistema, pues tengo que describir, pues tengo, o sea, si estamos describiendo cada partícula en el espacio-fase, pues tiene 6 dimensiones, o sea, 3 de espacio y 3 de momento. Entonces, si quisiera generar todas las ecuaciones de movimiento de ese mol de partículas, pues tendría que tener pues 6 por 10 a la 23 variables, la cual es una cosa pues, impensable de dimensionalidad, ¿no? Del problema. Pero, pues, algo que sabemos de física estadística es de que, pues mira, pues el sistema tiene ciertas variables latentes que pueden ser más informativas o que pueden ser más representativas para el uso cotidiano. ¿Alguien se acuerda o cuáles son esas variables latentes en termodinámica? O sea, ¿cómo podemos reducir o representar el sistema en general en lugar de esas 10 a la 23 variables? ¿Cuáles son las variables termodinámicas que pues representan el sistema? Volumen, presión, temperatura. Exacto. O sea, ese es como el ejemplo más trivial dentro de la física de cuáles serían como estas variables latentes que pues representan en términos generales y, pues útiles al sistema, que simplemente no nos interesa saber cuál es la energía cinética del sistema, de cada una de las partículas. Lo que nos interesa es, bueno, pues cuál es la presión, cuál es la temperatura. Eh, Ese es un ejemplo de variables em, latentes del sistema. Ahora, todo sistema físico tiene asociado variables latentes. Esta no tengo manera de probarlo, pero digamos, em, en teoría de información, para codificar información en un vector o en un espacio, pues tiene que haber correlaciones. Si tú tienes un espacio donde todos los puntos están distribuidos de manera aleatoria y uniforme en todo el espacio, entonces no tienes absolutamente nada de información. ¿Por qué? Porque pues no puedes, no va a haber correlaciones que valga la redundancia, que te correlacionen una variable con otra. Entonces, no va a haber, no vas a poder extraer nada de información de este conjunto de datos. Entonces, necesariamente tiene que haber correlaciones para que puedas, digamos, interpretar el problema, para que puedas extraer cierta información o puedes diseñar modelos en él. Entonces, pues ya me desvié un poco, pero digamos, todo este concepto de variables latentes am, es, es algo bien conocido en física, tienen que verlo como de esa manera. Desde sistemas cuánticos a sistemas clásicos, eh, siempre va a haber estas variables latentes, ¿no? Y lo que nos lleva a decir que pues se puede reducir esta dimensionalidad del espacio. Bueno, después de todo este choro, pues sí, o sea, busquen esos, si quieren leer algo, búsquenlo como eso, como variables latentes. Va a estar en Machine Learning, pues va a estar toda esta parte lo van a encontrar como reducción de dimensionalidad o aprendizaje de variedades, o sea, de manifolds,
Eso, de hecho, en más adelante, hacia finales del curso, vamos a ver un poco de esto, ¿no? De aprendizaje de manifolds. Bueno, de nuevo, en el Bishop es el capítulo 12, creo. Pues ya, eso era lo que les quería comentar sobre esto de por qué, o sea, quería darles como esa intuición de por qué es que se puede reducir la dimensión del espacio en este tipo de problemas. Bueno, y de hecho lo que veíamos antes era que en el caso del análisis de componentes principales, ahí lo que hacíamos era justamente, era lo que les comentaba, de que tiene que haber cierta correlación entre las diferentes variables para que podamos pues extraer información. Como por ejemplo aquí, pues sabíamos que el tamaño de un departamento, de una casa, en metros cuadrados tendría que estar relacionado necesariamente con el número de habitaciones. Entonces explotamos esta correlación eh, para reducir la dimensionalidad, ¿no? O sea, no nos quedamos con el número de habitaciones o con el tamaño de la casa, sino simplemente creamos una nueva variable, la cual codifica o resume estas dos variables. Entonces, lo que tratábamos de hacer era que puedes encontrar esas direcciones en las cuales pues minimizamos la pérdida de información. Y pues había todo este análisis, ¿no? Primero construíamos la matriz de covarianza, encontramos los eigenvalores de esta matriz de covarianza y nos quedábamos con las direcciones que tuvieran un eigenvalor más grande. Y pues de alguna manera reducíamos la dimensión y creamos una nueva variable que pues era el tamaño de alguna manera proporcional al tamaño de la casa. Ahora, una vez definida esta nueva dimensión, pues ya decíamos, bueno, reducimos por 1 la dimensionalidad del espacio aquí. Pero, ¿cuál en el ejemplo anterior, podíamos ver que había una dependencia lineal de esto, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasaría en este caso? O sea, aquí, bueno, primero que nada, ¿alguien me puede decir si se puede o no se puede reducir la dimensionalidad de estos datos? Dicen por ahí de que si no eran las proyecciones. Bueno, de nuevo, siempre reducción de dimensionalidad va a implicar la proyección de los datos a un cierto, pues a un espacio de más baja dimensión. Pero, o sea, lo que vimos antes era una proyección, era una dependencia lineal, es decir, que los datos se podían proyectar pues ya sea si estuvieran en un hiperespacio, pues a un hiperplano de más baja dimensionalidad. A ver, aquí dice, yo diría que no, se necesitan al menos 2 coordenadas para describir a estos datos. Bueno, sí, aquí sí, ¿no? Aquí sí podemos ver que pues, se necesitan estas 2 coordenadas. Pero recuerden, o sea, traten de verlo de una manera más, ¿cómo se dice en inglés? ¿No? Out of the box, ¿no? O sea, piensen un poquito como más allá. Hasta ahorita nos habíamos quedado con modelos lineales, pero pues ¿qué tal? O sea, yo veo estos datos y yo veo una cierta correlación. O sea, yo veo que hay como un caminito como si fueran migajas en este espacio de 2 dimensiones, ¿no? O sea, yo lo veo así y y mi intuición me diría, pues tiene que haber o sea, no es que estén desparramados o dispersos todos los puntos por todos lados,
sino simplemente, pues tendría que haber una correlación entre ellos. O sea, por el hecho de que, pues, de cómo están descritos. Luego dicen aquí una parametrización. Sí, o sea, si nos salimos de nuestra cajita de usar modelos lineales, pues a mí se me ocurre que sí va a existir una transformación que me lleve de R2 a R. Y en particular, pues, ¿por qué no esa? O sea, a mí, o sea, esa la hice con la mano, pero a mí nada me dice que no tendría que haber una transformación lineal, perdón, una transformación no lineal en este caso, que la cual, pues, pues siga todo este caminito de puntos. Y ahora sí, ahora la cuestión aquí es que sería una transformación no lineal. Que no sé si lo notaron, pero en el caso de los dígitos, o sea, esa transformación del espacio de 256 dimensiones a un espacio de más baja dimensionalidad, pues, dado el problema, no va a ser una transformación lineal. Tendría que necesariamente ser una transformación no lineal. Y es justo lo que vamos a ver en la clase que sigue. Ahí donde vamos a empezar a estudiar eh, am, los problemas de regresión. Entonces, pero eso ya lo dejamos para más adelante. Aquí el punto es que existe esta transformación, que es una transformación no lineal, la cual nos permite crear un nuevo eje, una nueva dimensión, la cual pues está ahí toda curva, pero en este espacio de 2 dimensiones, pues es esta curva ahí medio rara, pero desde el punto de vista de esa dimensión, de esa variable latente del problema, pues es simplemente una línea recta. Fíjense, aquí hay mucho que analizar y de hecho este es justamente uno de los problemas más importantes a resolver en Machine Learning, que es esto ya se le conoce como el aprendizaje de manifolds o el aprendizaje de variedades. Es decir, es como un espacio, el espacio en el cual, a ver, el subespacio en el cual están contenidos los datos. Y la tarea del problema desde el punto de vista de Machine Learning es encontrar ese subespacio donde viven los datos. Es encontrarlo y proyectar los datos a ese espacio de más baja dimensionalidad. Entonces, una vez que se proyecta a ese subespacio, a ese espacio de más baja dimensionalidad, entonces uno ya puede trabajar más fácilmente en ese espacio porque en general, una vez que se aplican esas transformaciones que se representan aquí como psi, pues ya ahí todo va a ser lineal. Entonces todo lo que vemos ahí, por ejemplo, ya lo podemos tratar como un problema lineal. Ya le quitamos esa como complejidad al sistema. Y esto de hecho es uno de sus tópicos avanzados y lo vamos a ver hacia el final del curso. Y en particular vamos a analizar dos metodologías y vamos a platicar de otras que no vamos a ver a profundidad, pero así como analizamos PCA es esta proyección que pues que consiste solo en proyecciones lineales, es una transformación lineal, mientras que si mezclamos esa parte de proyección de PCA con métodos de kernels, pues sale algo que se llama kernel PCA, lo cual nos permite hacer estas proyecciones no lineales para reducir la dimensionalidad del espacio. Y creo que la clase pasada les había dicho que íbamos a ver hoy algo de t-SNE, pero decidí mejor, como es un tópico un poquito más avanzado, lo voy a dejar hacia finales del curso. Pero t-SNE también es uno de esos
metodologías que sirven para reducir la dimensionalidad del espacio. Y especialmente se usa mucho para visualizar datos que están en espacios de muy alta dimensionalidad. Pues bueno, a ver, hasta aquí la vamos a dejar hoy. Lo que quería llegar el día de hoy era esto, era como que ponerles esa imagen en la cabeza de en qué consiste la reducción de dimensionalidad y por qué se puede hacer, por qué en imágenes es muy fácil o sea, es muy intuitivo hacerlo. O sea, eh, por qué, digamos, los algoritmos de Facebook, por qué les es tan fácil localizar cuando uno postea una foto? eh, Muy rápido el algoritmo sabe dónde está localizada la cara, y también les es muy fácil pues asignar la etiqueta de cuál es el nombre, y si no tienen el nombre, pues le asignan un cierto, digamos, un nombre ficticio. Entonces, todo este reconocimiento de reconocimiento facial es bastante simple, porque a pesar de que una imagen pues de alta resolución tiene un espacio de muy alta dimensionalidad, o sea, es del orden de 10 a la 6 la dimensionalidad de uno de esos espacios, pero dado que todas las caras, o sea, todas las caras se le pueden asociar ciertas características, como pueden ser los ojos, la boca, la nariz. Todos tenemos la mayoría de nosotros tenemos todas esas características. Entonces, eso permite reducir la dimensión del espacio, pero digamos, de manera muy fuerte. Entonces, esa reducción del espacio, pues simplifica la clasificación de imágenes, la clasificación de rasgos faciales. Bueno, ¿hay alguna pregunta antes de irnos? Si quieren, aquí ya la dejamos, entonces nos vemos el jueves y pues ya, le seguimos con esta parte de regresión lineal.